convocatoria espectacular. Hoy tenemos el gusto de recibirlo acá en Tucumán, en UNI, a Sebastián Perazo, ¿sí? Les cuento un poco quién es Sebastián, ¿sí? Es, más allá de que es un fanático de lo que es el rugby, de lo que es su club, de lo que es el deporte, es un estudioso del rugby, un tipo que más allá de lo que es el juego, la estrategia, la táctica, ha llegado a preocuparse por lo que es la esencia de esta práctica, y hoy va a tratar de volcar un poco de todo lo que es su experiencia, sus conocimientos, sus libros, porque ha escrito varios acá en Tucumán, así que está muy bueno que lo podamos aprovechar y bueno, tratar de llevarnos algo de lo que él nos quiera mostrar hoy. Así que muchísimas gracias, Seba, por estar y gracias, Jaime. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, decirles que para mí es un enorme gusto estar acá. Hace mucho quería venir, estuve en muchos clubes de Tucumán, pero nunca estuve acá, así que es una alegría poder visitarlos. Quisiera saber lo siguiente: todos ustedes son entrenadores, padres, jugadores, entrenadores de rugby infantil, sí. Básicamente entrenadores de rugby infantil, la mayoría. Yo voy a hacer alguna pequeña exposición como disparador, después me gustaría hacer mi vuelta, así yo me adecuo a ustedes y no viceversa, porque yo no quiero dejar ningún mensaje que no pueda ser provechoso, que genere un vuelta entre nosotros. ¿Les parece? A mí siempre me gusta, hoy hablaba con Jaime, que desde el año 2015 a 2021 yo fui el encargado de coaching de los entrenadores del CIP. Es una estructura muy grande, de más de 200 entrenadores. Nosotros siempre decimos que por más que tengamos conocimiento sobre el juego, seamos curiosos, nos guste aprender y capacitarnos, el principal desafío que nosotros tenemos es que los jugadores nos escuchen. ¿Coinciden? Y rugby infantil, muchísimo más, porque hay tendencia a la distracción, comportamientos egocéntricos, periodo de atención muy breve. De manera que cuando yo asumí ese rol en el año 2015, lo primero que hice es plantearle los desafíos 4E, que se los quiero comentar. El primer desafío que nosotros tenemos es que los jugadores nos escuchen. Parece fácil, pero no es tan fácil, porque hay una tendencia a la dispersión enorme. Entonces, la pregunta es cómo hacemos para que los jugadores nos escuchen. Bueno, nosotros somos muy cuidadosos con generar un ambiente exento de distracciones visuales, es decir, tener una ronda alrededor. Cuando los chicos son muy chicos, a veces sentarlos, porque están parados a veces ante la primera distracción, o sea, los tenemos sentados, los tenemos más involucrados. Comunicar con sentimientos. Nosotros decimos que entre la música y la letra de nuestro mensaje, los chicos se quedan con la música. Es decir, muchas veces es más importante cómo lo decimos que el mensaje en sí mismo. Y después, por supuesto, comunicar con pasión, comunicar con sentimientos. Y para eso, entablar contacto visual, yo creo que es muy interesante y muy importante. Por eso, cuando nosotros tenemos un entrenador a veces que tiene anteojos, digamos, oscuros, nos perdemos eso tan importante como generar ese contacto visual. Entonces, el primer desafío, que los jugadores nos escuchen. Decía Tata Martino, Gerardo Martino, el entrenador de fútbol, decía: si el jugador te come con la mirada, lo logra. Si bosteza o mira para otro lado, estás en un problema. Entonces, primero que nos escuchen, que no es fácil. En segundo lugar, que nos crean, es decir, desarrollar nuestra credibilidad, porque digamos, los jugadores nos pueden escuchar, pero si nosotros no desarrollamos nuestra credibilidad, fíjense lo que es en el ámbito político, hablan fenómenos, pero no le creemos nada, ni siquiera nos detenemos a escucharnos. Y tenemos que desarrollar esa credibilidad. ¿Cómo? A través del desarrollo de las habilidades comunicacionales. En primer lugar, la credibilidad, que significa desarrollarla a través de la coherencia. Cuando yo digo lo que hago y viceversa, es decir, cuando no tengo contradicciones, ahí me parece que tenemos un punto importante. Hay una frase que dice que la credibilidad se gana de a granos y se pierde de a kilos. Es decir, la construimos paso a paso, con nuestro esfuerzo, nuestra empatía, pero ojo que la podemos perder inmediatamente. Perdón, quiero detenerme en lo siguiente. Tengo algunos libros que yo escribí y si les parece, cuando terminamos la exposición en el ida y vuelta, hacemos unas pequeñas preguntas y se las lleva aquel que ha prestado atención. ¿Les parece? Entonces, yo tengo que tener siempre, ¿no?, un anzuelo para que presten atención.
que los jugadores nos escuchen, que los jugadores nos crean, en tercer lugar, que los jugadores nos entiendan. El rugby es un deporte complejo, yo lo entiendo con una enorme complejidad. Fíjense, muchos jugadores de cada lado. ¿Cuántos jugadores hay de cada lado en el rugby superior? 15. ¿Ustedes conocen algún otro deporte con tantos jugadores por equipo? ¿Alguno? Creo que en cancha tienen 11, ¿no es correcto? Sí. El fútbol australiano, fútbol 18. Pero contra ese prejuicio de que el rugby se juega solamente en algunos países de origen británico, el rugby hay 121 países, atento a las preguntas, ¿sí? 121 países que juegan al rugby en todo el mundo. Es decir, entre los deportes globalizados el que tiene más jugadores por equipo. Tiene una enorme complejidad. Fíjense, muchos jugadores de cada lado. Además, jugadores de distintos roles y distintas características. Fíjense la diferencia entre un primera línea que entra en contacto físico con el oponente, incluso antes de que se ponga en juego la pelota. Hay alguno que es primera línea. Yo siempre digo que vale doble primera línea. Primero que juega mucho más, porque antes de que se ponga en juego la pelota ya está disputando un scrum con el otro, ¿sí? Entonces fíjense la diferencia entre el contacto físico que tiene un primera línea y el grado de relajación muscular que tiene un pateador en una patada decisiva. Si nosotros como entrenadores, todos nuestros jugadores tienen el mismo grado de relajación mental, estamos en un problema. El kick va a ser absolutamente defectuoso. O si el primera línea tiene la misma relajación muscular que el pateador, lo van a pasar por encima. Entonces, muchos jugadores de distintos roles, jugadores de distintas características, yo diría un reglamento que es difícil y además es cambiante, tenemos que estar continuamente estudiando el reglamento y la pelota que muchas veces pica para cualquier lado. Eso hace que nosotros tengamos que simplificar el juego. Los australianos dicen hacer las cosas simples bien y las complejas tratar de hacerlas simples. Es decir, todo tiene que tener un sentido, todo tiene que tener un propósito, tiene que tener una justificación. Decía Rod McQueen, un gran entrenador, de los cuales siempre tenemos que preguntarnos por qué. Cada cosa que hacemos debemos darle una justificación. Y cuando yo era el encargado del coaching, yo les decía, ustedes no crean ciegamente lo que yo les digo, simplemente si ustedes pueden tener otra decisión respecto del mismo tema, pero nosotros le argumentamos a través de 3 o 4 razones, pues bienvenido sea, lo vemos de vuelta. Aquello de que la urba lo dice, la UAR lo dice, yo creo que tenemos que tener buena capacidad de observación y, en definitiva, tomar la mejor decisión a nuestro alcance, para los entrenadores y para los jugadores. Y decía entonces, que los jugadores nos escuchen, que los jugadores nos crean, que los jugadores nos entiendan, ¿sí? Que no es fácil y que podamos agregarles valor. Porque puede ser que los jugadores nos escucharon, nos entendieron, nos creyeron, pero lejos de agregarles valor, nosotros atentamos contra la seguridad emocional, atentamos contra la autoestima. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con cuidar la seguridad emocional. Siempre hablamos de seguridad física, es importante por supuesto. La seguridad emocional también es muy importante. El hecho de no comparar, no juzgar, bueno, súper interesante ese tema. Entonces tenemos que tratar de agregarle valor. Yo siempre peleo mucho contra esa frase de todo entrenador siempre deja una huella, todo maestro siempre deja una huella, porque está claro que influye. ¿Coinciden? Nosotros influimos, pero podemos influir positivamente o negativamente. Podemos dejar una huella o podemos dejar una cicatriz. Entonces, mi padre siempre decía, sos entrenador, tenés una responsabilidad. A mí me gusta mucho aquello de que tenemos derechos, pero sobre todo tenemos responsabilidades. Y entonces, ser entrenador es tener una responsabilidad y ser responsable significa estar en condiciones de responder. Mi padre, entrenador de los Pumas, ya fue el año 1974, decía que cambia el interlocutor, el mensaje tiene que ser siempre el mismo porque confundimos a los jugadores. Entonces, tenemos el desafío de que nosotros somos, más allá de que tenemos M6 o la primera división, es lo mismo, somos la voz del club y somos la voz del rugby. Lo que nosotros decimos tiene una fuerza extraordinaria, porque gozamos de una credibilidad. Recién hablamos de credibilidad, una credibilidad inicial que es extraordinaria, producto del cargo prestigioso que nosotros tenemos. El desafío yo creo que es tratar de mantenerla y si podemos, obviamente, acrecentarla, porque, insisto, no nos creen, no se van a detener a escucharnos. Entonces, la primera reflexión son los desafíos 4 horas, ¿sí? ¿Es fácil? No, es muy difícil. Que nos escuchen, que nos crean, que nos entiendan y además tratar
agregarle valor. Lo que nosotros siempre decimos, cuando vienen los padres, en el primer sábado de marzo, que la primera charla que tenemos son con los padres, nosotros les damos el marco de actuación. Les contamos un poco qué es el rugby, porque tal vez no lo conocen, qué es nuestro club, qué es lo que nosotros queremos, cuáles son nuestros objetivos, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión, ¿sí? A veces creemos que un club es un resultado deportivo. Yo siempre cuento que en mi club, el SIC, tuvimos la enorme fortuna de que allá por la década del 80 y 90 ganábamos bastante seguidos. Y nosotros crecimos en la anormalidad de creer que siempre íbamos a salir campeones. Es más, la fiesta de fin de año era la fiesta de campeones. Y cuando nosotros no salíamos campeones, parecía que era un año que no servía para nada, un año que era tirado a la basura. Y cuando fuimos ganando cada vez más espaciadamente, tuvimos capacidad de reflexión y nos dimos cuenta que un club no es un resultado deportivo. Si yo en el club encuentro mi lugar de contención, encuentro mi refugio, si cuando tengo una alegría puedo compartirla con los demás, si cuando tengo un problema puedo tener esa contención del club, pero yo creo que yo estoy ganando más allá del resultado. Entonces hay un antropólogo francés que se llama Marc Ogier, que habla de un libro que me gusta, que son los no lugares, no sé si alguno lo leyó, los no lugares, espacio del anonimato, interesante, ¿no? Que habla de que los no lugares son lugares físicos donde no hay vínculos, donde no hay ningún tipo de relación. Es decir, por ejemplo, en un shopping, en un aeropuerto, es decir, hay mucha gente, pero la gente no se vincula. Nosotros decimos que el club es su gente y los vínculos que nosotros generamos con la gente. Hoy hablaba con Jaime, que hay un exjugador del SIC y de los Pumas, que se llama Toby Petersen, que él vive hace 25 o 30 años en San Martín de los Andes. Y él me decía, para mí el club es una tranquilidad, porque cambia, yo puedo cambiar de trabajo, mis hijos cambian de colegio, pero el club siempre está. El club siempre es el lugar de contención. Como decía Ángel Guastela, el club es la familia que elegimos. Entonces, tener esa capacidad de ver que, por supuesto que todos queremos ganar, porque a veces se cae en la falsedad, no sé si ustedes lo viven de esa manera, de creer que si nosotros trabajamos sobre una cultura de valores, no nos interesa el resultado deportivo. Y nosotros siempre decimos que es una consecuencia. Es decir, por supuesto que queremos ganar, porque si no seríamos unos mediocres. La pregunta es cómo y de qué manera nosotros queremos ganar. Nosotros siempre hablamos de victorias de Champions, victorias de primera, que sean consecuencia del disfrute y desarrollo que experimentan esos jugadores. Las victorias huecas, desprovistas de nobleza, que nosotros les llamamos, son victorias que no te conducen a nada. A mí me pasaba, cuando estaba encargado del coaching, que había algunos entrenadores de divisiones muy chiquitas, M9, M10, M8, que ponían a sus jugadores con más talento, más fuertes, más grandes, siempre cerca de la pelota, para que cada vez que agarrara la pelota, metiera todo. Yo le decía, estás cometiendo el pecado más grande que podés cometer, que es el de hipotecar el desarrollo y el disfrute de los jugadores con tal de ganar. Son victorias que no nos conducen a nada. Entonces, todos queremos ganar y eso es algo legítimo. Es más, si no quisiéramos ganar, estamos cometiendo el peor pecado. Somos competidores desleales. Pero esas victorias de primera son las victorias que nos hacen un poco mejores. Otra cosa que yo he peleado mucho es aquella que dice que nosotros como entrenadores estamos preparando jugadores para primera división. ¿La escucharon esa? ¿Ustedes tienen esa problemática o esa disyuntiva? Estamos preparando jugadores para primera división. ¿Lo escucharon en las divisiones infantiles o no? Sí. A nosotros nos ha pasado mucho, y yo peleo mucho contra esa frase, porque entre 100 y 120 jugadores que nosotros tenemos en cada división infantil, a mí me gustan mucho las estadísticas, no más de 4 o 5 jugadores para jugar en primera división. Jorge Badano decía algo que me parece muy bueno, es que nosotros tenemos que legislar para la mayoría. Para todos, por supuesto, pero sobre todo para la mayoría. Entonces, si nuestro objetivo central, que es preparar jugadores para primera división, yo creo que no estamos legislando para la mayoría, y por otra parte estamos desviando el foco en lo más importante, que es el de tratar de dar nosotros como entrenadores una formación integral que implique darles conocimientos al jugador, pero sobre todo valores en la persona. Les decía, 120 jugadores por división, 4 o 5 juegan en primera división. Tal vez habrá alguno
que en 1 o 2 años dejan de jugar. Pero si nosotros podemos inculcarle esa semilla del rugby, de venida, respeto, generosidad, humildad, trabajo en equipo, espíritu de sacrificio, yo creo que estamos haciendo una contribución no solamente para el club, no solamente para el equipo, no solamente para el rugby, sino para toda la comunidad. No es exagerado aquello que decía John Wooden, de que un buen entrenador puede cambiar un partido, y eso está bien, estamos con la técnica adecuada, con la táctica correcta. Un buen entrenador puede cambiar un partido, pero un gran entrenador puede cambiar una vida, y eso es verdad. Si nosotros podemos darles esa huella de valores, de buenos hábitos, estamos haciendo una contribución muy importante. Entonces, vuelvo al principio. Nosotros no somos una academia de rugby donde preparamos jugadores de rugby, sino que somos un club de rugby. Y ser un club de rugby implica que nos interesa, por supuesto, la excelencia deportiva, insisto, pero sobre todo nos interesa la persona. Y si esa mágica semilla de rugby podemos inculcársela a todos, aquellos que en 1 año o 2 años dejaron de jugar, aquellos que van a jugar hasta los 35 años, pero nunca van a jugar en primera división. Hoy le contaba a Jaime que nosotros tenemos 10 equipos en el plantel superior, los 9 pre-G y los rugby mix. Es decir, hay muchos que jamás van a jugar en primera división y van a jugar hasta los 40 años. ¿Eso significa que el rugby no les hace bien, que el rugby no les sirve? Absolutamente no. El rugby le hace bien a los que juegan bien y a los que no juegan bien. Le hace bien absolutamente a todos. Y por otra parte, por eso también el tema de rugby formativo versus rugby competitivo, estoy hablando en edades tempranas, nosotros creemos que desarrollar un rugby formativo en edades tempranas implica hacer foco en la formación. ¿Eso significa que no nos interesa ganar? No. ¿Eso significa que los chicos van a dejar de ser competitivos? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque los chicos naturalmente van a querer ganar y eso es, me parece absolutamente válido. Lo que sí, nosotros, al menos en mi club, hacemos foco en lo formativo. Es decir, que nos interesan todos. Hoy lo hablábamos con Luis. Nos interesan los jugadores que pueden llegar a jugar en primera, por supuesto, pero también nos interesan aquellos que van a ser buenos entrenadores, buenos dirigentes, buenos organizadores de fiestas, buenos asadores. Un buen club se hace con buena gente, que pueda ser valioso en distintos lugares que le toque. Entonces, saber que el hecho de que alguno juegue mejor que el otro no nos permite que nosotros focalicemos más energía en uno que en otro, al menos desde nuestra óptica, desde nuestra filosofía. Porque yo siempre digo, y ahora voy a ir al desafío que yo tuve al principio, que es un tema central, y ya en un ratito voy a dejar así los escucho ustedes, no me quiero pasar, que el tema filosófico muchas veces se pasa por alto, no sé si ustedes coinciden, a veces se cree algo menor, sin importancia, yo creo que es algo absolutamente central, porque la filosofía es la base de nuestro comportamiento y empapa cada uno de nuestros actos y conductas cotidianas. Y por otra parte, nuestra filosofía de vida es la misma que nuestra filosofía del deporte y viceversa, es decir, no son dos compartimentos estancos. Cuando hablamos de filosofía, algunos creen que es un concepto puramente teórico y yo creo que es un concepto puramente práctico, porque volcamos nuestra filosofía en cada uno de nuestros actos y conductas cotidianas. Nosotros siempre nos preguntamos, ¿todos los entrenadores tenemos en líneas generales los mismos objetivos? A ver si ustedes coinciden. Que los jugadores disfruten, que los jugadores se desarrollen en los diferentes aspectos y que los jugadores ocasionalmente ganen. Eso es legítimo, ¿coinciden? La pregunta que nosotros nos hacemos siempre es ¿qué pasa cuando esos objetivos se entremezclan? Porque siempre decimos, bueno, los jugadores son lo más importante, pero a veces ponemos un jugador que está lastimado y poniendo en peligro su aptitud física porque deseamos ganar de cualquier manera. Decimos que las reglas son muy importantes, pero ponemos un jugador que faltó en entrenamiento porque deseamos ganar de cualquier manera. Entonces, yo creo que ahí es donde se ve nuestra verdadera filosofía. Insisto, yo creo que es un tema central. Y vuelvo al principio, todos queremos ganar, pero que sean consecuencia del disfrute y desarrollo que experimentan esos jugadores. Y les quiero contar un poco, y ya para terminar, porque no me quiero exceder, así hacemos una ida y vuelta. Nosotros en el año 2015, le contaba a Jaime, tuvimos una crisis de resultados, habíamos salido último, pero todo eso había detrás una crisis de identidad y una crisis de valores. Nosotros lo vimos de esa manera y básicamente identificamos 3 déficits.
Era el coaching, era el sentido de pertenencia y era la integración. Éramos muchos, entonces tuvimos que generar ciertas acciones para que nos podamos conocer, porque si el jugador no conoce al entrenador y viceversa, estamos en problema. Generamos una serie de subgrupos para que nos conozcamos los jugadores a los entrenadores y viceversa. Respecto del coaching, nosotros siempre creíamos que la cantidad iba a dar calidad y tuvimos muchos años donde nos sacamos un solo jugador para primera división y suben 100, 120 por camada. Es decir, habíamos perdido el foco de la preparación del jugador. Y a partir de ese 2015 creamos un coaching para los jugadores a cargo de Diego Albanese y un coaching para entrenadores a mi cargo. Y entonces generamos ahí, al menos nosotros entendíamos, un valor agregado en el tema coaching. Y si hacíamos, yo obviamente hasta el 2021 estuve, 12 módulos por año para capacitación de los entrenadores sobre distintas cuestiones, pero sobre todo también dándole el perfil de ser jugador o ser entrenador del ciclo. Hoy hablamos con Jaime que nosotros siempre queremos generar lo que es una escuela de rugby reconocible, que eso atiende a nuestra historia, a nuestra idiosincrasia, y no podemos ignorar nuestra historia, porque seríamos una cosa que no somos. Siempre decimos que para saber quiénes somos tenemos que saber de dónde venimos. Y en ese sentido la historia nos da una mirada absolutamente valiosa que no podemos desconocer. Cuando llegó un señor que se llamaba Francisco Catamarco Campo, en el año 69, trajo una cultura de valores, además de cuestiones relativas al juego, ¿no? El empuje coordinado en el scrum, la ronda, que todavía hoy se hace, pero sobre todo una cultura de valores. Desde el año 39 hasta el año 69, el CIC ganó 2 campeonatos. Desde el año 69 o 70 para acá, el club ganó 45 campeonatos. ¿Cambiaron los jugadores? Seguramente no, porque el CIC siempre tuvo buenos jugadores, a veces más, a veces menos, pero sobre todo cambió esa cultura de valores, porque el CIC era un club indisciplinado, no tenía reglas claras. Este hombre generó un marco de organización, reglas claras, disciplina, una organización muy puntual, y cambió, por supuesto. Yo siempre digo que el éxito sostenido en el tiempo es el éxito del sistema por sobre los jugadores del turno. Este hombre generó una cultura de valores y allá por el año 2015, donde habían pasado casi 50 años del fallecimiento de este señor, nos preguntamos si esos principios estaban vigentes. Scrum, presión, tackle y ataque. Yo le contaba a Jaime que yo a partir de mi iniciativa creé nuestra bandera, que es Spread Tackle. Scrum, presión, tackle y ataque. Nosotros somos Spread Tackle. Pero por supuesto debimos resignificar esos principios porque todo cambia. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambia todo. Antes había 35 scrums. Hoy, el otro día, en el minuto 60 se fue el primer scrum. Cambia todo, pero nuestras fortalezas nosotros entendemos que son inmodificables. La debimos resignificar. Y a partir de jugar el scrum fuera del scrum, es decir, considerar el scrum tradicional y además considerar los scrum desordenados, que son los racks y los malls, nosotros encontramos una fortaleza en el juego. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros podemos resignificar ciertas cosas, pero nosotros no podemos desatender nuestra historia. Entonces les decía, creamos ese coaching para jugadores, para entrenadores, creamos pautas específicas para generar integración y además pautas para generar ese sentido de pertenencia que es tan importante, que yo lo considero, y todos lo consideramos un supravalor. Cuando yo era chico, estaba todo el día jugando en la cancha, y seguramente será algo que a ustedes les pasa por el crecimiento que han tenido, que cuando terminan de jugar los chicos, entran otro grupo a entrenar. Y no podemos seguir jugando en la cancha porque nos sacan, porque hay más gente. Entonces, ese sentido de pertenencia se fue debilitando. Entonces nosotros dijimos, tenemos que generar o tratar de generar ciertas acciones concretas para generar sentido de pertenencia. La pertenencia es como el éxito, lo construimos paso a paso. Nosotros le llamamos las pequeñas victorias diarias. Es decir, no lo conseguimos de un día para el otro, sino que lo construimos en el día a día. Y la pregunta es, hoy hablamos también con Jaime,
tratar de hacer operativo aquello que nosotros entendemos que es valioso. Nosotros creemos que los valores son importantes, las tradiciones son importantes, tenemos que demostrarlo a través de acciones concretas. Y puntualmente en nuestro club teníamos que hacer ese, entre comillas, esfuerzo de materializar aquello que sostenemos. Si nosotros decimos que los valores son importantes, pero cuando viene la fiesta de fin de año, premiamos con el premio más importante aquel que tuvo el mejor rendimiento deportivo, estamos dando un mensaje contradictorio. Si nosotros decimos que el tercer tiempo es importante, pero no premiamos aquellos equipos que han tenido el mejor tercer tiempo, no estamos incentivando esas conductas. ¿Coinciden? Entonces nosotros a fin de año ponemos a un jurado donde premie al equipo que ha desarrollado el mejor tercer tiempo con ese espíritu, con el esfuerzo, con la colaboración de los chicos. Bueno, generar acciones concretas. En una oportunidad, ya voy terminando porque no me quiero exceder, en una oportunidad, cuando escribí un libro que se llama Leyendas Ovaladas, tuve la oportunidad de estar en contacto con Tito Fernández. ¿Lo conocen? Tito Fernández es gestor del hindú multicampeón de rugby de Buenos Aires. Desde el año 96 para acá es un campeón serial. Y cuando yo le pregunté respecto de los secretos del éxito, él me dijo una frase que nosotros tomamos como bandera. Él me dijo, primero sentir, después jugar. Primero sentir, después hacer. Es decir, primero desarrollar ese sentido de pertenencia, esa identidad, y después viene todo lo demás. Y le pregunté, ¿cómo hacemos para que ese legado se mantenga y perdure? Dice, nosotros obligatoriamente, todos los jugadores de primera, entrenan a las divisiones infantiles y juveniles. Tomamos eso, que nos pareció interesante, y creamos un sistema de padrinazgos donde todos los jugadores de primera son padrinos de una división infantil. Entonces se genera un círculo virtuoso y un ida y vuelta que al menos nosotros nos ha servido para que se genere ese revulsivo. Porque en ese 2015, cuando nosotros habíamos tenido una crisis enorme, de 1.200 infantiles iban 50 chicos a ver los partidos. O sea, con este sistema de padrinazgo logramos que los jugadores de primera tengan contacto con los chicos, pero después los chicos dan una devolución y van a ver los partidos. Generamos lo que se llama el Día del Club, en virtud del cual, hoy decía, sentido de pertenencia significa sentirte parte. Y uno se siente parte cuando hace un aporte. Puede ser un aporte dinerario, a través de una cuota social, sí, pero puede ser a través de otras cuestiones, aportando nuestra energía, nuestro esfuerzo, nuestra solidaridad. Entonces, a fin de año, en el Día del Club, todos nosotros, desde primera edición hasta M6, hacemos tareas relativas a la conservación del club. Pintar las haches, arreglar la tribuna, cortar el pasto. ¿Lo necesitamos? Seguramente no. Pero si uno quiere generar pertenencia, tiene que hacer cuestiones que hacen a la conservación y mantenimiento del club. Y si nosotros logramos eso que es tan difícil, que es el sentido de pertenencia, bueno, tenemos un supravalor, porque tendemos a acatar las normas, tendemos a enaltecer, en nosotros y resignar el yo. Es decir, es un supravalor que nos ayuda no solamente en la vida del club, sino también nos ayuda en la cancha. Ya voy terminando. Hay un ejercicio de imaginación que nosotros siempre hacemos con los entrenadores. Y siempre les digo, pongamos a los mejores 30 tacleadores del mundo adentro de una cancha. La pregunta es, ¿cómo va a salir ese partido? Teniendo en cuenta que son los 30 mejores tacleadores del mundo. Va a salir con muchos puntos. Por una cuestión obvia de que si yo no tengo sentido de pertenencia, identidad, no conozco al que tengo al lado, los vínculos no son fuertes, no son duraderos, no quiero la camiseta, yo voy a dar todo por alguien que ni siquiera conozco. Entonces fíjense que parece un contrasentido, pero trabajando sobre el factor humano, nosotros mejoramos nuestro rendimiento deportivo. Y ya termino, no sé si ustedes escucharon alguna vez decir, yo quiero jugar bien al rugby, yo quiero ser la mejor versión de mí mismo, y viene una persona y me viene a hablar de valores, como si fuera una contradicción. Y yo creo que es absolutamente al revés. Trabajando sobre una cultura de valores, elevamos nuestro rendimiento deportivo. No lo digo yo, lo dicen los All Blacks, que en el libro legado de James Kerr dicen que mejores personas hacen mejores jugadores de rugby, mejores personas hacen mejores entrenadores de rugby. Entonces,
en plena era de la tecnología, donde a veces parece que los pequeños detalles, la tecnología hacen una diferencia, son importantes, sí, pero lo más importante son las grandes verdades. Y si tenemos una atmósfera de disfrute propicia para el disfrute y el aprendizaje, eso yo creo que es la base de todo. Después viene todo lo demás. No me quiero exceder. A ver si me quedó algún tema pendiente. Hola, ¿qué tal? Simplemente refrescar aquello que dije al principio y no lo terminé. El objetivo de un club de rugby no es ganar un campeonato, sino que nuestra misión y nuestra visión es hacer mejores personas a través del juego. Por eso, si un club genera acciones solidarias, acciones de índole social, si el club es un refugio, un lugar de contención, estamos ganando más allá del resultado. Insisto, ¿queremos ser competitivos? Sí. ¿Queremos jugar el mejor rugby a nuestro alcance? Sí. Pero tenemos que saber que un club de rugby no es una academia de rugby. Un club de rugby es un lugar de disfrute, un lugar de contención y un refugio para todos. Si lo logramos, yo creo que el principal objetivo va a estar cumplido. Bueno, pequeña introducción. Los escucho a ustedes para que tengan algún disparador. Sí, si no, sigo hablando. Yo, bueno, contó hace rato si hemos leído el libro y la verdad que el club sufrió un cambio rotundo porque antes era, no sé si te contaba la historia, sí, claro. Se hizo esto y en los últimos años hubo una explosión de gente, pero no sé, no hubo una crisis, pero yo en algún momento lo hablaba con Rodrigo, que soy bastante amigo de él, que sentía que no era un lugar, digamos. Si veníamos, estábamos en el aeropuerto. En los últimos, después post pandemia ha cambiado bastante, pero bueno, el cambio de inicio nos había llevado a alejarnos de alguna manera, a que cada vez viene más gente al club y creo que es importante no sentir eso, digamos, pero tiene que ver también con el tema del legado de los valores que dejaron los fundadores del club. Tal cual, bueno, una de las cosas que nosotros tratamos de hacer hincapié es sobre generar sentido de pertenencia, conociendo nuestra historia y conociendo a los referentes. Por supuesto que es un trabajo difícil, pero hoy decía, para saber quiénes somos tenemos que saber de dónde venimos. Y en ese sentido, conocer nuestra historia, conocer la historia de nuestros referentes, yo creo que eso nos marca una pauta muy importante para sentirnos parte. Por supuesto que también hay otras cosas, las giras son muy importantes. Me gusta que cuando yo voy a un club estén todos vestidos con la ropa del club, porque eso habla del orgullo de formar parte, vivir intensamente una vida del club. Hay una frase que dice: no hay nada más contagioso que el ejemplo. Eso es verdad. Yo ando dando vueltas por todos lados y muchas veces están buscando soluciones mágicas. Nosotros queremos generar sentido de pertenencia. ¿Cómo hacemos como para poder conseguirlo de la noche a la mañana? Eso lo construimos en el día a día. Hoy hablaba con Jaime, que mi hijo se llama Isidro por el San Isidro Club. Es decir, eso me lo han inculcado a mí, porque cuando yo era chico, tenía 5 años, mi padre ya entrenaba la primera del 5, yo vivía en el club. Hoy hablamos de que la zanja, había una zanja, por eso somos los zanjeros. Es decir, yo vi la zanja y estuve de los 5 años, hace 50 años que estoy en el club. Entonces, eso lo construís en el día a día. Cuando uno tiene que ir a comer, va a comer al club. Cuando yo tengo una reunión, me voy al SIC. Entonces, eso lo vamos generando en el día a día. Y aquello de que no hay nada más contagioso que el ejemplo, es verdad, pero contagioso en el sentido positivo y negativo. Si nosotros tenemos un momento libre y en vez de ir al club nos vamos a otro lado, los chicos se dan cuenta absolutamente de todo, son una esponja para todo. Entonces lo construimos en el día a día. Y le hemos puesto mucho esfuerzo y mucho empeño en que todos conozcan nuestros referentes y conozcan nuestra historia. Por supuesto que es una tarea enorme, que los chicos a veces no conocen el día a día, menos van a conocer nuestros referentes, pero saber que las cosas que hoy los chicos disfrutan es producto del esfuerzo de mucha gente durante muchos años. El SIC es del año 39, ustedes son del 43, y hace 80 años que nosotros tenemos esa sede, y en esa sede no había nada, no había ni pasto y la gente llegaba a caballo. Es importante que los chicos
lo sepan para después valorar todo aquello que tienen. Sí. Quizás sea el más grande en esta reunión. He vivido la época de tu papá. He tenido el orgullo de cuando llegó a Buenos Aires el año pasado, nos atendió a él personalmente. Eso habla de la pertenencia. Pero quería comentarte algunas cosas. Yo integro una subcomisión del rugby del club hace mucho tiempo, no es la primera. Somos 3 viejos, por decirlo, y 3 jóvenes. Los 3 jóvenes, o 2 de ellos, hijos de famosos históricos de este, y los 3 viejos hemos hecho de todo en el club. No se nos cae en cada reunión el tema de la pertenencia y cómo transmitir. Y resulta que el año pasado, creo que fue el anteaño, se hizo una encuesta. Yo insisto que este club viene la gente porque hay buena gente. ¿Sí? Pero algo que nos haga un clic, ¿me entendés? Porque deportivamente ganamos y perdemos, somos más coperos, pero como puedo decir, no pasa por ahí la cosa como club. La cosa como club es la esencia, es lo que vos llevas adentro y lo que vos vivís. Y no es un campeonato. El campeonato lo ganás, lo perdés, o es mejor o peor. Tenés camada como hemos tenido. Yo en el primer montón de años no ganamos mucho. 21 años sin salir campeón. Bueno, nos pasó en todo el club. Ahora, qué difícil a veces revertir o encontrar el interlocutor válido al lado tuyo para trabajar en equipo. O que entienda lo mismo, ¿dónde vamos? ¿No? Yo digo, acá nadie me dijo a mí qué tenía que hacer. Ni nadie le dijo al gato qué tenía que hacer, ni a los chicos. Y vamos todos por allá. O sea que hay algo, hay una energía que la tenemos que aprovechar doblemente. El mensaje permanente sobre los chicos, el no querer solamente ganar y poner gordo que va para adelante con la pelota, no es la importancia de nuestro club. Es una pelea permanente, ¿no? Porque, como vos decís, tantos entrenadores hay de todo. ¿Cómo meter toda la misma idea? Vamos logrando un montón de cosas, yo me doy cuenta, pero nos cuesta un montón de tiempo. Bueno, es difícil. Por supuesto, y nosotros estamos en la misma búsqueda. Nosotros siempre hablamos de una frase que nos gusta, que por supuesto que el desafío es hacerlo, que se llama poner el juego por delante. Y hoy hablábamos con Jaime que cuando yo fui designado encargado de coaching, por supuesto que puede haber desacuerdos, puede haber egos, pero la frase de poner el juego por delante significa que el club es lo más importante y muchas veces resignamos nuestro lucimiento personal, nuestros intereses sectoriales o personales. No es fácil, pero digamos, yo creo que si nosotros, nuestro club ha tenido cierto éxito, es poner nuestras disputas internas, nuestros objetivos siempre por detrás y poner siempre al club por delante. ¿Qué es fácil? Por supuesto que no es fácil, pero tratar de cuidar, conservar como algo sagrado nuestra atmósfera de disfrute, que es lo más importante, porque en definitiva vamos a venir acá si la pasamos bien. Porque no hay ningún contrato firmado, no hay nada. Si nosotros la pasamos bien, si nosotros tenemos una causa común que nos une, un escudo o los colores de la camiseta por sobre todo, lo vamos a seguir viviendo. Por supuesto que tenemos también alguna tarea para hacer en el sentido de que, por ejemplo, creo que ustedes me contaron también esa problemática, aquellos que dejaron de jugar, porque el SIC es un club que tiene 1000 jugadores de hockey, 1500 jugadores de rugby y después hay los socios. Pero la pregunta es, ¿cómo hacemos para que esos socios no se vayan o pierdan el interés? También tenemos que atender a ellos. Por ejemplo, hace unos años pusimos un pub que está al lado del Quincho, que es para gente más grande, donde es un lugar más contenido, donde no hay tanto ruido, y fue un trabajo que hicimos con camadas. Cada camada tenía que juntar determinada cantidad de dinero, y eso hizo, esa pequeña cosa hizo que muchos exjugadores se acercaran a él, porque tienen ahí su lugar para disfrutar, su lugar para recuerdos, su lugar de contención. Pequeñas cosas que generan grandes cambios. ¿Había una pregunta? A ver, la verdad que me resulta súper interesante prácticamente todo lo que has dicho. Hay muchas cosas que nosotros internamente acá llevamos un poquito más de tiempo haciendo cosas. Componer lo que dijiste. En primer lugar, coincido plenamente, el desafío nuestro es mucho mayor, ¿sí? Antes, al menos cuando yo era chico, era jugar a rugby y no tenía nada que hacer. Hoy agarran el celular y tienen 10.000 cosas para hacer. Entonces, yo siempre digo que el entrenador antiguo
impone. Es lo que llamaba un estilo, digamos, autoritario. Esto se hace así, punto, y ya está. Solucionamos ese problema. Hoy, en el rugby moderno, sos en valor de un estilo cooperativo, donde el entrenador tiene la última palabra, pero no la única palabra. Y nuestro desafío es no imponer, sino convencer. Y el hecho de convencer a nosotros nos exige mucho más, porque tenemos que dar el porqué o la razón de aquello que nosotros sostenemos. Y es lo que se llama obtener una respuesta maximalista. Es decir, si los jugadores obedecen no por imposición, sino porque están convencidos, van a dar el 100%. Nuestro desafío es mucho mayor. Pero ahora, en el rugby contemporáneo, yo siempre digo que el entrenador no solamente convence, sino que inspira. E inspirar a nuestros jugadores es un desafío enorme. Porque, insisto, los chicos tienen una tendencia a la dispersión enorme. Desde el seno familiar también hay valores, y nosotros también tenemos que atenderlo. Pero inspirar a nuestros jugadores yo creo que es vender el rugby, vender entre comillas, no como un deporte, porque hay muchos otros deportes, sino como básicamente una herramienta para tratar de ayudarnos a vivir. Nosotros siempre decimos, no les estamos enseñando a jugar, les estamos enseñando a vivir. Con nuestras limitaciones, nuestras miserias seguramente, pero no solamente jugar, sino también vivir, porque básicamente el rugby es la representación de la vida. Entonces, el entrenador antiguo impone, el entrenador moderno convence, el entrenador contemporáneo inspira. Tratar de inspirarlos para que ellos se queden. El segundo tema, yo creo que aquel que considera que en aras a ampararse de lo amateur puede llegar a hacer cosas, digamos, que no corresponden, es tomar, digamos, la palabra amateur de una manera errónea. Ustedes saben que amateur es el que ama lo que hace. Amateur, el que ama lo que hace. Es decir, ser amateur es un valor agregado. Los jugadores argentinos son tan valorados porque son verdaderos profesionales con espíritu amateur. Y nosotros siempre sostenemos que el espíritu amateur es determinante, porque si nosotros amamos lo que hacemos, tal vez había que terminar a las 9, pero seguimos hasta las 11 porque nosotros amamos lo que hacemos. Y nuestra realidad en el club nos ha demostrado que aquellos que dan desinteresadamente con ese espíritu amateur tienen un valor agregado enorme. Y lo que a ustedes les ha pasado, nos sentimos muy identificados. Allá les contaba esa crisis que tuvimos en el año 2015. Tuvimos una crisis porque habíamos salido último. Y había, me acuerdo que en una división, creo que la camada 2000, había 220 jugadores en la división. O sea, creo que era una no sé si era M13, 220 jugadores. Es decir, nos desafió enormemente y toda la gente grande, no toda la gente grande, pero mucha gente decía, pero ustedes cómo van a preparar a los jugadores si tienen 220 jugadores por división. Si uno tiene un maestro y tiene 30 alumnos, por supuesto que va a ser diferente si tenés 220. Pero era un tema súper importante porque hay un tema filosófico. Cuando el ciclo fue fundado allá por el año 39, no había muchos jugadores. Y nosotros entendemos que es un pecado, digamos, que los jugadores que se acercan, no darles la contención necesaria y que se vayan, porque nuestro propósito no es ganar ningún campeonato, es que la mayor cantidad de chicos puedan jugar y dejarles esa huella de rugby, esa mágica huella de rugby a todos ellos. Y asumimos el compromiso de decir, nosotros no le vamos a cerrar la puerta a nadie. Aquellos que quieran venir son bienvenidos y nosotros, como por eso le llamamos, es un lindo esfuerzo, vamos a esforzarnos para tener canchas, para tener recursos humanos, tener entrenadores, tener pelotas, porque lo más fácil sería, y que eso también es una cuestión filosófica y la respeto, tal vez dice, mirá, yo quiero 50 jugadores, vamos a elegir los 50 jugadores y los demás no vienen más. Para nosotros es un sacrilegio. Tal vez otro club lo hace y está bien, es su filosofía. Insisto, tenemos que ver cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión, cuál es nuestro propósito. Yo creo que por eso ese tema filosófico es tan importante. Ahora, ¿queremos ser una academia de rugby? ¿Queremos tener solamente los mejores? Y a los demás decirles, no, nosotros creemos que el rugby sirve para los que juegan bien, para los que nunca van a jugar en los Pumas, los que nunca van a jugar en primera, porque estamos, aunque parezca exagerado, moldeando personas de bien, provechosas para la comunidad y la sociedad en la que vivimos. Bueno, tema súper importante. No sé si me quedó algún tema pendiente. Me parece que no. No sé si respondí.
dentro del materismo. El amateurismo, a mi criterio, mal entendido, pero por supuesto que nosotros chocamos mucho con eso. Yo siempre cuento que en estos cursos de coaching que nosotros tenemos, lunes de por medio teníamos un coaching, 12 coaching por año. Yo hacía la gran mayoría, y me acuerdo que una vez en el quincho del club hicimos una práctica, una charla sobre el Cuevax. Estaba el gringo Sile y estaba yo, y de repente empezamos que venía gente, y dijimos que bueno, antes salía 40, 50, había como 200, y dijimos bueno, nos miramos y dijimos, el mensaje se entendió. Y cuando queríamos darnos cuenta, porque cuando terminó, había entrenadores de Deportiva Francesa, de Grupo Haití, de Matreros, había gente que se había venido de Gualeguaychú, 250 kilómetros, porque el club lo había subido a las redes. O sea que más de la mitad no eran del CIR. Entonces nosotros tenemos los mismos problemas, lidiar contra gente que muchas veces amparándose en aquello de que no tenemos tiempo y más, lo cual es válido por un lado, pero nosotros siempre decimos poner el juego por delante, nos chocamos la cabeza, porque de 200 entrenadores, 50 quieren prepararse, otros 50 no tanto, y hay otros que no les interesa, pero es una estructura tan grande, a ustedes les pasa lo mismo, que necesitamos a todos. Bueno, nosotros siempre hablamos de situaciones ideales y de situaciones reales. Y por supuesto que las situaciones ideales no existen. Nosotros tenemos 10 equipos en el plantel superior y entrenamos en 3 canchas. ¿Es lo ideal? Por supuesto que no. Pero frente a ese desafío siempre hablamos de hacer la mejor práctica a nuestro alcance. Tener el mejor rendimiento a nuestro alcance, porque siempre es la competencia con nosotros mismos lo que nos hace mejores. Nosotros somos el rival más difícil a quien debemos vencer. En definitiva, competimos siempre contra nosotros mismos. Miren que sigo hablando. Quiero contarles una cosa de... Disculpa. Sí. Claro, claro que sí. a mí también, cuando estaba hablando del tema del respeto y todas esas cosas, yo estoy en la M8 en este momento, y lo que más nos pasa, que es lo que decía recién Rodrigo Roberto, el tema de la enseñanza de los chicos. Nosotros los chicos los tenemos por semana, 2 veces a la semana, 1 hora y media, cada día, claro. Y después los tenemos el día del partido, 2 horas más. O sea, en total en la semana los chicos están 5 horas, 5 horas y media con nosotros, y lo que le podemos volcar nosotros de respeto y todas esas cosas es mínimo. Absolutamente. Y lo que tienen mucho los chicos hoy en día es la soberbia, que antes, yo me acuerdo yo de chico, decirle no a un entrenador o decirle no a una persona mayor era prohibitivo. Hoy los chicos directamente te mandan, perdonando la palabra, te mandan a la mierda, así, directamente, y otras cosas más. Y ahí está, es muy difícil, por ejemplo, en la división de M8 nosotros somos 65 niños. Y bueno, un monumento, y tenés de todo, ¿entendés? Hay el chico respetuoso, el chico que te escucha, el que te entiende, el que no le interesa nada, el que viene y te dice, a pesar de que somos amateurs, dice, mi mamá te paga el sueldo, a ese nivel, y bueno, más o menos, ¿qué tips, cómo manejar eso? Interesante, coincido absolutamente. Cuando yo era chico, básicamente poner en tela de juicio lo que decía un entrenador era una descortesía absoluta, ¿no? Claro. Y hoy te desafían enormemente, digamos, del buen sentido y en el mal sentido. Es que tiene que seguir siéndolo eso. O sea, no es, esos cambios son totalmente inadmisibles. Una cosa que uno busque. Porque están allá que viven acá. Dice que pasen para acá. Ya lo dijimos, primero que nos escuchemos, así que acá.
¿Vamos con el segundo módulo? Sí. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerle la paciencia. ¿Sí? Si les parece, hacemos como hicimos en el primer módulo. Hago una breve exposición, voy a tratar de ser breve. Hacemos un ida y vuelta. Después vamos a pasar un video muy chiquito que trata de resumir lo que decimos. Y después vamos a sortear esos 3 libros. ¿Les parece? Sí. Dale. Vamos. ¿Sí? Que alguna mujer hoy se lo tiene que llevar. Así que voy a estar de alerta. Bueno, ahí está mi hoja de ruta. Por supuesto me interrumpen cuando ustedes quieran. Esto es un ida y vuelta, ¿sí? Hoy les contaba al principio que para nosotros, al menos para mí, al menos para mi club, el rugby es mucho más que rugby. No sé si ustedes coinciden. Si solamente fuera un deporte, hay otras disciplinas, que ustedes lo saben, requieren menos tiempo, menos esfuerzo, menos energía. Entonces, la primera reflexión es que el rugby es mucho más que un deporte. Al menos nosotros lo entendemos así. ¿Qué es el rugby? A mí me gusta aquella definición que dice, atento a las preguntas, el rugby es su reglamento, pero también su espíritu. ¿Coinciden? El reglamento más o menos lo conocemos, ¿sí? Hay que correr para adelante, hay que pasarla para atrás, hay que tratar de meter muchos tries si podemos. Pero es su reglamento, pero también es su espíritu. Y el espíritu es un código de conducta no escrito que se ha ido transmitiendo de generación en generación hasta llegar hasta nuestros días. ¿Ustedes saben cuántos años tiene el rugby? ¿Más o menos? 120, ¿qué nada más? 140. 160, nos estamos acercando. 200 años. Y les quiero contar lo siguiente. Atento con las preguntas, ¿eh? Allá por 1823 hubo un joven estudiante de teología que llamaba William Webber, que en medio de un partido de fútbol jugado conforme a las reglas de aquella época, ustedes saben que en el fútbol se permitían las zancadillas, las patadas, siempre por debajo de la rodilla. En ese marco, este joven de 17 años agarró la pelota y corrió con ella hasta detrás de la línea de meta. Y ese acto de rebeldía o de lucidez, como digo yo, fue el que sembró la semilla de nuestro deporte. Hubo un personaje central que se llamaba Thomas Arnold, rector de la escuela de rugby durante más de 10 años. Él creyó que desde el rugby se podían hacer no solamente mejores personas, sino también mejores cristianos. Entonces fíjense que el aspecto formativo ha estado siempre presente. El desafío que nosotros tenemos es tratar de llevarlo adelante y materializarlo. El rugby tiene todo para tratar de ser una herramienta de transformación. De nosotros depende generar eso. No me quiero ir de tema. Es su reglamento, pero también su espíritu. Y ese espíritu que se ha conservado a lo largo de 200 años, el desafío que tenemos es que siga vigente. No lo podemos ver, pero sí, entre comillas, lo podemos ver en ciertas acciones concretas. ¿Cuáles? Cuando nosotros felicitamos al rival por una buena acción. No está escrito en ningún lado, pero nosotros consideramos que eso forma parte del espíritu de rugby. Cuando nosotros protegemos a un jugador que tiene riesgo de lesión, cuando nosotros agradecemos al referee, cuando nosotros celebramos un tercer tiempo. Acciones que forman parte del espíritu, que no están escritas en ningún lado, pero nosotros decimos, sin espíritu no hay rugby. Entonces fíjense qué importante que es. Número 2, a ver si coinciden. El rugby es mucho más que los 80 minutos de juego. ¿Coinciden? A mí no me gusta aquello de que hay algunos que les gusta jugar al rugby, pero terminan el partido y se van a su casa. Yo estuve, en el 2019 estuve en Perú, en Lima, y me decían, acá son todos fanáticos, porque están entrenando, están mejorando, pero termina el partido y cada uno se va a su casa. Yo decía, qué lástima, porque nos estamos perdiendo algo tan importante como disfrutar el juego dentro de la cancha, pero también afuera. Hugo Porta, ese grandísimo jugador de los Pumas, decía, para algunos es un medio de vida, pero para todos tiene que ser un modo de vida. Es decir, una cosa es jugar al rugby y otra cosa es disfrutar y vivir el rugby intensamente. Hoy lo hablábamos con Jaime. Si uno quiere vivir del rugby, tiene que vivir el rugby intensamente, tiene que vivirlo todo el día. Es decir, jugar al rugby es una cosa, vivir el rugby intensamente es otra, y yo creo que ese es el propósito que nosotros tenemos. Beco Villegas decía, desdichado aquel deporte que no entrega algo más que el mero hecho de jugarlo. Si nosotros consideramos que el deporte, nuestro deporte, es jugarlo,
porque nos hace bien físicamente, porque nos sirve para estar enfocados, nos está faltando una parte que yo creo que es muy importante. Vivir esta vida de club, los amigos, los vínculos, el tercer tiempo. El rugby es mucho más que los 80 minutos de juego. Número 3, a ver si coinciden. El rugby es la representación de la vida. Y hoy lo hablamos. El rugby es ganar y es perder muchas veces. No vamos a poder escapar a eso nunca. Pero yo siempre digo que el verdadero desafío es saber ganar y saber perder. Y eso es mucho más difícil, ¿coinciden? La pregunta es ¿cuándo sabemos perder? Sabemos perder cuando reconocemos la derrota. Sabemos perder cuando reconocemos los méritos del rival, a veces difícil. Sabemos perder cuando no ponemos excusas, ¿sí? Nunca una excusa nos ayudó a ganar un partido, decía Tony Nadal, el entrenador de Rafa Nadal. Es decir, la excusa te pone siempre en modo espera. Si nosotros queremos crecer, tenemos que dejar ese modo espera, tenemos que dejar las excusas de lado y tratar de capitalizar una experiencia que puede ser negativa, ¿sí? Y la pregunta es ¿cuándo sabemos ganar? Porque tampoco es fácil ganar. Porque sabemos ganar cuando no nos dormimos en los laureles y seguimos trabajando tan fuerte o más que antes. Y sobre todo sabemos ganar cuando nosotros empatizamos con el derrotado. Y yo creo que eso es muy importante. Por eso en nuestro club, siempre cuando llegó este loco que es Catamarco Campo, siempre nos decían, ustedes festejen los tries, por supuesto, pero no el festejo ese alocado, sabiendo que cuando nosotros ganamos, hay uno que perdió. Cuando nosotros metemos un try, hay otro que perdió y que fue recibido. Es decir, empatizar con el otro. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero creo que tenemos que ponernos en ese lugar. Hasta la palabra vencedor se la debemos a nuestro vencido. Bueno, empatizar con el otro. Número 4. El rugby es una escuela de valores. Eso lo escucharon, ¿sí? Ustedes saben que yo siempre digo que los valores del rugby no existen, porque los valores son universales, son los mismos, que pueden estar o no en distintos escenarios, en la familia, en un deporte, en el rugby, en la universidad, en una religión. El desafío que nosotros tenemos, y es cierto, recién lo mencioné, es que tenemos absolutamente todo el escenario dado para poder desarrollar esos valores. Ustedes saben que la palabra valores viene del latín valere, que significa ser fuerte. Si nosotros nos rodeamos de una conducta de valores, somos más fuertes. Y vamos a lo que dije al principio de todo, la primera charla. Nosotros queremos elevar nuestro rendimiento deportivo, tenemos que rodearnos de una cultura de valores. Como decían los All Blacks, mejores personas hacen mejores jugadores de rugby, mejores personas hacen mejores entrenadores de rugby. Y decía ese libro legado de James Kerr, los All Blacks trabajando sobre el factor humano pasaron del 75 al 85% de victorias. El doctor López Rossetti dice algo que me parece interesante. No somos seres racionales, sino que somos seres emocionales que razonamos. Es decir, atender todo ese aspecto emocional yo creo que es determinante. Y parece un contrasentido porque en plena era de la tecnología, nosotros creemos que la tecnología es la que establece la llave para nuestro gran rendimiento. Y yo creo que en plena era de la tecnología es el factor humano en el cual es más determinante que nunca, ¿sí? Entonces les decía, el rugby es un reglamento, pero también su espíritu. El rugby es mucho más que los 80 minutos de juego. El rugby es la representación de la vida y el rugby es una escuela de valores. Y hoy les hablaba de esas 3 reglas de oro que nosotros tenemos, porque esas reglas de oro surgieron de nuestras características propias, de nuestra historia, de nuestra idiosincrasia, y por supuesto que, como les dije hoy, no se puede copiar y pegar. De acuerdo a lo que ustedes tengan en cuanto a su historia, en cuanto a su idiosincrasia, establecen su cultura de valores, ¿sí? Número 2, nuestros elementos distintivos. Nosotros siempre arengamos, al menos desde mi lugar, que todos, absolutamente todos, hagan deporte. A mí me gusta que juegan al fútbol, al hockey, al básquet. Lo que sí creemos, al menos a título personal, es que el rugby tiene algunos elementos distintivos. Y eso es lo que nosotros, entre comillas, tenemos que hacer ver para poder generar eso tan importante como es la difusión del juego. ¿Cómo convencemos a nuestros padres de que el rugby es un deporte, entre comillas, que le hace bien a nuestros hijos? Bueno, 3 elementos distintivos que a mí me gusta poner sobre la mesa. En primer lugar, aquello que dice que
el rugby es el deporte integrador por excelencia. ¿Coinciden? ¿Es integrador por excelencia o no? Pero fíjense, porque algunos van a decir, ojo, que en el fútbol juegan todos, y es verdad. Pero fíjense la magia que tiene el juego, que no solamente todos pueden jugar, sino que todos deben jugar. Es decir, necesitamos absolutamente todos. Y yo los invito a un ejercicio de imaginación. Traten de imaginarse un deporte que sea más integrador que el rugby. Necesitamos a los grandotes para empujar en el scrum. Los necesitamos, no es que pueden jugar o no. Necesitamos a los segundas líneas para agarrar la pelota en el line. Necesitamos incluso a los chiquititos para agarrar rápido la pelota del piso, ¿no? Entonces, en otros deportes donde los chicos y chicas se llevan frustraciones, acá se llevan una atmósfera de inclusión. Yo creo que ese es un valor agregado. Número 2, todos comparten una fiesta. Esa fiesta es la fiesta del tercer tiempo, que tiene casi tantos años como el rugby mismo. ¿Se acuerdan cuántos años tiene el rugby? Sí. Muy bien. Ya hay una pregunta menos, ¿no? Casi 200 años. Y nosotros decimos que ese tercer tiempo, que es la tradición más importante, sin tercer tiempo no hay rugby. Y ese tercer tiempo no es solamente un hecho meramente formal, donde entregamos una gaseosa, una hamburguesa y ya se acaba, sino que es un escenario donde nosotros nos podemos comunicar, donde nosotros podemos disfrutar, donde nosotros podemos conocernos. ¿Les suena Pilar Sordo? Una psicóloga chilena, que hay una reflexión que dice que a mí me gusta, que los aparatos electrónicos acercan a los que están lejos, pero alejan a los que están cerca, ¿no? Y al tercer tiempo yo creo que de ahí tenemos un lindo lugar para comunicarnos, un lindo lugar para conocernos, comunicando con nosotros mismos, dejando el celular, comunicándonos con nuestros compañeros y comunicándonos con nuestros rivales. Ustedes saben que compañero es el que comparte. Nosotros compartimos un tercer tiempo, nosotros compartimos un partido con nuestro rival, es nuestro compañero con otra camiseta y así tenemos que entenderlo, ¿sí? Y número 3 es esa honestidad y esa franqueza para poder jugarlo. La verdad que es un deporte de contacto. No lo podemos jugar si no hay absoluta buena fe, autocontrol y educación, porque ustedes imagínense un deporte de contacto donde se apoderara la mala fe. Yo puedo meterle el dedo en el ojo a alguno y el referee no se va a dar cuenta. Entonces tenemos un desafío ahí. El garante del juego es la buena fe. Por eso yo insisto tanto en cuidar la buena fe de nosotros y también respecto de los demás. Está la alerta, porque perdemos la buena fe y se acaba absolutamente todo. Es un deporte de contacto donde aquel que quiere ejercer la mala fe la puede hacer. Entonces, ser muy cuidadosos con eso. Mi padre siempre dice que el rugby es agresividad controlada. Él habla de que si nosotros, agresividad en el buen sentido, ¿sí? Si nosotros somos agresivos pero no somos controlados, el referee ya nos va a sacar una tarjeta, ¿sí? Si somos controlados pero no somos agresivos en el buen sentido, el rival nos va a pasar por encima, porque fíjense el desafío de que hay en el rugby una batalla física, por supuesto, una batalla mental, pero también una batalla de comprensión del juego y toma de decisiones. Y eso nos desafía enormemente, porque Phil Jackson, el gran entrenador de básquet, hablaba de desarrollar agresividad sin rabia. Me parece un buen concepto, porque si nosotros estamos agresivos en el buen sentido, pero entre comillas estamos rabiosos, no podemos tomar buenas decisiones. Y la verdad que nos desafía porque tenemos que estar enfocados física, mentalmente, pero además tenemos que comprender el juego y tomar buenas decisiones. Es decir, básicamente un enorme desafío. Entonces, 3 elementos distintivos que podemos poner sobre la mesa cuando vienen los padres. Acá todos pueden jugar, todos comparten una fiesta, es un elemento distintivo nuestro, ¿sí? Y más allá de que algunos otros deportes como el hockey lo han tomado, es algo nuestro. Y yo creo que es un diferencial respecto a los demás. No es que termina el partido y se acabó. Termina el partido y nosotros tenemos una celebración que es el tercer tiempo, ¿sí? Y además esa honestidad y esa franqueza para poder jugarlo. Por supuesto que sería una utopía creer que no va a haber atentados al espíritu y demás, pero en el 99% de los casos llevamos a cabo rugby con absoluta normalidad. 3 elementos distintivos que podemos exaltar. Las lecciones del juego me parecen muy importantes, hay muchas, pero a mí me gusta sintetizarlas de la siguiente manera. Si nosotros tenemos un deporte como el rugby, en el cual no solamente disfrutamos, no solamente la pasamos bien, sino también nos llevamos lecciones para la vida,
Yo creo que eso es mucho más importante, ¿coinciden? Es decir, me estoy llevando algo fuerte para la vida. Dos lindas lecciones. Aquella que dice que nada, absolutamente nada, podemos conseguir fácil. ¿Coinciden? Todo es difícil. Hay un marco de adversidad enorme. Pero hoy decía que la voluntad es como el talento. Tenemos que ejercitarla, porque si no, la perdemos. Hay que entrenar la voluntad. Y en el rugby es espectacular. Yo siempre digo, si la vida fuera fácil, si la vida fuera justa, tenemos otros deportes. Pero como sabemos que no es así, el rugby es ideal. Y fíjense ustedes en otros lugares. Yo he estado en Río Grande, en Ushuaia, en Río Turbio, en Río Gallegos, en La Quiaca. Fíjense el marco de adversidad que hay. Yo siempre digo que no solamente es difícil jugar, es difícil vivir. Entonces, ese marco de adversidad te sirve para la vida. A todos nos gusta la comodidad, pero nos hace más incómoda la vida si nos quita voluntad. A nosotros nos encanta la comodidad, tenemos el control remoto. El día que no está más el control remoto, no cambiamos de canal. ¿Puede ser? Entonces, esa voluntad tenemos que desarrollarla y tenemos el juego, un escenario extraordinario para poder hacerlo. Yo, a título personal, me recibí de abogado a los 24 años, yo quería ser escribano igual que mi padre, y estuve 8 años dando el examen, porque se presentan 300, pasan 4 o 5. Y no tengo ninguna duda de que fue el rugby y esas lecciones que me invitaron y me ayudaron a no bajar los brazos y a no claudicar. Entonces, reflexionando, si el rugby me sirve para estar bien físicamente, pero me sirve para la vida, me estoy llevando una lección muy importante. Y número 2, nada, absolutamente nada, conseguimos por sí solos. ¿Estamos de acuerdo? Hoy hablamos de que el rugby es el deporte globalizado que tiene más jugadores por equipo, ¿sí? Por más talento, por más fuerza, por más capacidad, si no trabajamos juntos, los objetivos van a ser más difíciles de conseguir. Ray Williams, ese gran entrenador de Gales, organizador de la Copa del Mundo en 1999, decía: una cosa es jugar en un equipo y otra muy distinta es jugar como un equipo. Y fíjense que esa pequeña diferencia hace una enorme diferencia. Hoy les decía que a mí me gustan mucho las primeras líneas. No porque juegue de primera línea, yo jugaba de back. Pero las primeras líneas son la representación del espíritu del rugby, porque ellos no anhelan el reconocimiento propio, solamente quieren sentirse útiles. ¿Hay alguna primera línea? ¿Ninguna? Ah, muy bien. ¿Y pilar derecho? Impresionante. Entonces, primera línea vale doble y pilar derecho negro. Ustedes saben que el pilar derecho es el único puesto que fue reemplazado en todos los partidos del Mundial. En todos los partidos del Mundial. Después, el pilar izquierdo en el 93% de los partidos. ¿Qué significa eso? Significa que ellos llevan adelante una tarea anónima, pero muy sacrificada, porque en todos los partidos lo cambiaron. El pilar derecho obviamente tiene todo el peso del scrum, tiene ahí una tarea extra. Entonces, les decía, ellos no anhelan ningún reconocimiento propio, quieren sentirse útiles. Tratan de enaltecer el nosotros y resignar el yo. Nuestro lema siempre decimos que cuando el wing derecho mete un try, hay que felicitar al pilar izquierdo. Es decir, sin ese trabajo anónimo, muchas veces poco valorado, es imposible que los demás se destaquen. ¿Lo conocen a Owen Franks? Sí, ¿no? La primera línea sí, ¿no? ¿Owen Franks te suena? Bueno, Owen Franks, una pieza determinante para salir campeón del mundo 2 veces con los All Blacks. 2011 y 2015. Jugó 108 partidos en los All Blacks. ¿Y saben cuántos tries metió? No. 0. Y a mí me parece un buen mensaje, porque a veces creemos que jugar al rugby es correr con la pelota y meter tries. A veces es hacer la jugada magistral. Y la pregunta que tenemos que hacernos, como dije hoy, no es que me puede dar el equipo o el club, sino que es lo que yo estoy dispuesto a dar por el equipo. Y las primeras líneas, tal vez les gustaría correr con la pelota y meter tries. Muchas veces no vamos a meter tries, no vamos a poder meter el try, muchas veces no vamos a poder correr con la pelota, muchas veces vamos a tener que presionar todo el partido y no meter tries, vamos a tener que taclear todo el partido y no tocar una sola pelota. Por eso
aquel lema de tratar de ser más útil que importante. Los primeras líneas, que son gestores de grandes desafíos, tratan de sentirse cómodos en la incomodidad. Y la vida es eso, porque la comodidad no está nunca. Siempre o queremos mejor trabajo, queremos que esté más cerca de casa, queremos ganar más. Bueno, sentirse cómodos en la incomodidad. Y las primeras líneas es lo que hacen. ¿Ustedes lo conocen a Martín Rospide? ¿Les suena? Martín Rospide. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Exactamente. Martín Rospide, pilar derecho del SIC, llevó adelante una gesta que es propia de las primeras líneas. Yo estoy seguro que los demás no sé si lo pueden hacer. Él se fue desde La Quiaca corriendo hasta Santa Cruz, cuando terminó Cabo Vírgenes. 5.100 kilómetros hasta el fin de la ruta 40. 150 días, pasó Año Nuevo y Navidad ahí en una camioneta porque hacía 40 kilómetros por día y al cabo de 150 días lo cumplió. Y yo no tengo ninguna duda que fue su capacidad forjada en la adversidad el hecho de poder hacer 5.100 kilómetros a través de 150 maratones. Son primeras líneas. Gente de rugby, creo que al 100%, lindo ejemplo de las primeras líneas. Entonces, para terminar este tema, dos lindas lecciones. Nada vamos a conseguir fácil, nada vamos a conseguir por sí solo. Fíjense los John Alomu, que fue seguramente, no sé si coinciden, uno de los jugadores más desequilibrantes de la historia de rugby. Un rugby que tiene 200 años. Jugó 2 mundiales, 95, 99, encima jugó en los All Blacks, metió 15 tries y nunca salió campeón del mundo. Es decir, por más talento, por más fuerza, por más capacidad, si no trabajamos en equipo y trabajamos como un equipo, seguramente los objetivos van a ser más difíciles de conseguir. Y voy terminando, así los escucho a ustedes. A mí me gusta precisar aquello de los 3 tiempos de rugby. Hoy les decía que cambia absolutamente todo. Dicen que lo único permanente es el cambio. Dentro y fuera de la cancha, ha cambiado el mundo, las formas de liderazgo. Hoy hablábamos de un estilo autoritario que pasó a un estilo más cooperativo. Cambió la forma de entrenar, la forma de comunicar, las metodologías de enseñanza, las formas de entrenamiento, cambió todo. Fíjense que en el primer partido internacional de rugby, a mí me gusta mucho la historia, se jugó en 1871. Entre Inglaterra y Escocia. ¿Ustedes saben cómo salió ese partido? 1871. ¿Alguien se acuerda? ¿Perdón? 1-0 ganó Escocia. Ustedes me dicen, ¿cómo 1-0? Porque por aquel entonces, y atento a las preguntas después, por aquel entonces, meter un try, ¿saben cuánto otorgaba? 0. Pero daba derecho a una conversión que valía 1. Es decir, Escocia ganó con una conversión. Y ustedes saben que el partido no duraba 40 minutos y 40 minutos, sino que eran 50 minutos y 50 minutos. No había 15 jugadores de cada lado, había 20 jugadores de cada lado. Y por otra parte, no había silbato, porque la innovación del silbato surge en Nueva Zelanda en 1885, y esto es de 1871. Es decir, el referee tenía una libreta de anotaciones que anotaba todo y tenía un pañuelo que agitaba cada vez que había una infracción. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cambia y ha cambiado absolutamente todo. Hay ciertas cosas que tenemos que tratar de conservar. ¿Y cuáles son? Aquellas que hacen a nuestros valores, a nuestras tradiciones, aquellas que hacen a nuestra esencia, porque si cambia eso, dejamos de ser lo que éramos. Y él habla, René Cravos, un presidente de la Federación Francesa de Rugby, habla de los 3 tiempos de rugby. Se los quiero contar. Él decía, el primer tiempo es el tiempo de la preparación, la base para constituir un equipo de rugby. Los entrenamientos, las prácticas, la charla prepartido, ¿sí? La base para constituir un equipo de rugby. Segundo tiempo, el partido en sí mismo, que él dice que es la celebración de la competencia. Él lo llama la batalla del rugby, pero sepamos que es una batalla con educación, con respeto y sobre todo con buena fe, ¿sí? Y el tercer tiempo es esa tradición tan importante que es la celebración del encuentro, la oportunidad para compartir,
para conocernos, para pedir disculpas si nos hemos equivocado, porque no hay nada perfecto, ni mucho menos. Y él decía, en el primer y en el segundo tiempo nos preparamos para ser jugadores de rugby. Y en el tercer tiempo nosotros completamos nuestra formación para ser verdaderos hombres de rugby. Es decir, sin tercer tiempo no hay rugby. Sin esos 3 tiempos yo creo que no hay rugby. Cambia absolutamente todo. Hay ciertas cosas que tenemos que tratar de conservar. 2 temas que me gusta abordar y después los quiero escuchar a ustedes, ¿sí? Y después vienen las preguntas y después viene el video. Los 5 escalones del entrenador. Es otra cosa que yo abordé cuando me hice cargo del coaching de los entrenadores. No sé si ustedes escucharon alguna vez esa frase que a mí me parece muy nociva de que decir, la verdad que sabe mucho, sería un gran entrenador. ¿Me escucharon? Sabe mucho, vos serías un gran entrenador. Y yo siempre me peleé mucho con esa frase. Y cuando estuve a cargo del coaching, dijimos, vamos a extirpar esa frase porque entiendo que es importante, pero hay cosas mucho más importantes. Entonces creé lo que llama los 5 escalones. Y la primera pregunta es, ¿qué es lo primero que tiene que tener un entrenador? Y se lo preguntaron una vez a Graham Henry. ¿Saben quién es? Ex entrenador de los All Blacks. Y un periodista le dijo, ¿qué es lo primero que tiene que tener un entrenador de rugby? Y él dijo, tiene que ser una buena persona. Tiene que ser una persona con valores. Porque si nosotros ejercemos una influencia sobre los otros, imagínense que lo más importante es ser de buena madera. Y lo cual es muy importante. Por eso nosotros lo establecimos desde nuestra filosofía como el punto número 1 en nuestra escala para elegir nuestros entrenadores. Tiene que ser una buena persona, con valores. Si no, hay una frase que dice, nosotros enseñamos lo que sabemos, pero transmitimos lo que somos. Y no podemos transmitir aquello que no somos, ¿sí? Entonces yo creo que eso es muy importante. Número 2, el segundo escalón es tener cariño y pertenencia para con el club. Ese sentido de pertenencia que nosotros hablamos, no lo podemos comprar. Nosotros tenemos un déficit en el line, tenemos un especialista. Tenemos un déficit en el movimiento general de juego, especialista. En el scrum, en las salidas, en la defensa. Si tenemos un déficit en el sentido de pertenencia, estamos en problemas porque nosotros transmitimos ese sentido de pertenencia en el día a día, a través de lo que yo llamo las pequeñas victorias diarias. ¿Y quién transmite pertenencia? Aquel que tiene cariño para con el club. Otro no me lo va a transmitir. Entonces, buena persona, con sentido de pertenencia y cariño para con el club. Número 3, a ver si lo puse en orden, lo que hablábamos hoy de crear una atmósfera propicia para el disfrute y el aprendizaje. Si tenemos una atmósfera tóxica, se desvanece absolutamente todo. Nada bueno puede crecer. Si tenemos una atmósfera respirable, estamos en las mejores condiciones de desarrollarlo. Y fíjense que este es un punto, el tercer punto, que es importante para el rugby amateur, es importante para el rugby profesional, para la alta competencia, para los seleccionados nacionales. Y además, en el rugby, en todos los deportes, pero sobre todo, no sé si ustedes coinciden en el rugby, los vínculos se ven de manera, pero absolutamente notoria dentro de la cancha. Si los jugadores le creen al entrenador, la prestación va a ser una. Si hay un conflicto entre jugadores y entrenadores, se ve inmediatamente. No hace falta decir nada. Fíjense cuando algún jugador, entrenador de los Pumas se fue porque perdió el apoyo de sus jugadores. Y lo vemos en la cancha, no hace falta que digan absolutamente nada. Entonces, número 3, atmósfera respirable. Sin eso es imposible. Número 4, yo siempre digo, el marco de organización. Llevamos adelante muchísimas tareas, tenemos que ser organizados. Y ser organizados es optimizar el tiempo con que contamos. Nosotros le damos mucha importancia a eso. Que la mayor parte del tiempo nos aboquemos a tareas directivas o de enseñanza y no tareas no directivas. Es decir, hemos trabajado mucho con eso porque somos muchísimos jugadores y si no se pierde un valioso tiempo. Crear ciertas cuestiones que hacen a reducir las tareas directivas. Venir para acá, andar para allá. Nosotros tenemos pautas muy claras. Grupo, estamos todos acá. 20 horas, 20 menos 5, tenemos que estar todos preparados. Bueno, ciertas cosas que hacen a nuestras pautas de organización. Y el número 5, el escalón número 5 es el conocimiento del juego. Por supuesto que es importante, pero nosotros creemos que hay cosas que son mucho más importantes. Nosotros no sabemos ciertas cosas, que venga uno. Nosotros no sabemos mucho de Scrum,
colaboran. Si nosotros no tenemos pertenencia, no somos buenos de buena manera, es imposible solucionarlo. Entonces, eso me lleva a que, por supuesto que es importante los conocimientos del juego porque somos desarrolladores de jugadores. Fíjense los roles que nosotros tenemos. Desarrolladores de jugadores, constructores de vínculos, organizadores. Somos desarrolladores de jugadores. Pero también lo que decimos es algo que nosotros reflexionamos, es que una cosa es tener conocimientos, otra cosa es tener información y otra cosa es tener sabiduría. Son tres cosas, al menos lo entendemos totalmente distintas. La información está al servicio de todos, ¿coinciden? Antes era muy difícil, pero ahora está al servicio de todos. Esa información muchas veces nos puede confundir. La información responde a la pregunta ¿qué hay? ¿Sí? El conocimiento es mucho más limitado. Responde a la pregunta ¿qué podemos hacer? Es nuestra caja de herramientas, ¿sí? El conocimiento. Y la sabiduría, que es el tercer escalón, responde a la pregunta ¿qué debemos hacer? Es decir, ¿cómo utilizamos nosotros la caja de herramientas? Imagínense que todos nuestros jugadores tienen las herramientas, la destreza para poder llevar adelante todo. Pero cuando tienen que patear, la pasan. Cuando tienen que pasarla, corren con la pelota. Cuando tienen que patear de drop, patean un rastrón, y cuando tienen que patear un rastrón, hacen un up and under. Tienen todas las herramientas, pero no las utilizan correctamente. Es decir, nuestro mensaje es tratar de ser más sabios y menos informados. Siempre el desafío es hacerlos pensar. No darles la respuesta de antemano, sino invitarlos a pensar, a reflexionar, a tener un pensamiento crítico, a preguntarse siempre por qué, darle sentido a aquello que nosotros sostenemos, a aquello que nosotros decimos. Porque si nosotros le damos un sentido, vamos a reducir nuestra capacidad para poder equivocarnos. Entonces, tres cosas diferentes: la información, el conocimiento y la sabiduría. ¿Sí? Y ya voy terminando. Les decía, si nosotros fuéramos solamente desarrolladores de jugadores, estudiamos el juego y ya está. Pero somos mucho más que eso. Desarrollamos jugadores, pero somos constructores de vínculos y relaciones y tenemos que ser muy cuidadosos con aquello que nosotros creamos. Les decía, somos organizadores, tratando de optimizar el tiempo con que contamos, pero además somos líderes y somos formadores. ¿Formadores de qué? Hay un libro que yo escribí de ranking informativo justamente abordando esa temática. Somos formadores de opiniones, formadores de reflexiones, formadores de la personalidad, formadores de la mentalidad de los chicos. Fíjense qué influencia. Damos una mentalidad fija o una mentalidad de crecimiento. Son dos cosas absolutamente diferentes. La mentalidad fija es de aquel que cree que tiene un talento y ya lo logró. Y la mentalidad de crecimiento es la de aquel que dice, tengo un talento, pero tengo que tratar de desarrollarlo. Y yo creo que eso es algo determinante. ¿Qué clase de mentalidad tratamos de inculcarles a nuestros chicos? Y les decía, formadores de la mentalidad, formadores de la personalidad, y además somos líderes. Hoy les hablaba de algo que yo considero que es importante. El líder es aquel que ejerce influencia sobre los demás, ¿sí? Pero esa influencia puede ser positiva o negativa. Por eso aquello de que todo entrenador siempre deja una huella, todo entrenador siempre deja una marca. El problema es qué clase de marca deja. Podemos dejar una cicatriz o podemos dejar una huella de valores. De nosotros depende. Hay un libro de Samuel Estemateas que dice que toda persona influye a lo largo de su vida en por lo menos 10.000 personas. ¿La escucharon esa? Es decir, nosotros como entrenadores ejercemos una influencia enorme. Imagínense, si una persona que no entrena influye en 10.000 personas, nosotros tenemos una enorme responsabilidad. Bueno, el desafío es dejar una huella de valores, una huella de buenos hábitos. Por eso aquello de John Wooden, un buen entrenador puede cambiar un partido, pero un gran entrenador puede cambiar una vida. Voy terminando. Ya voy terminando porque la estoy haciendo demasiado larga. Les quiero dejar una pequeña definición y ya escucharlos ustedes. El rugby se ha propagado por todas partes, ustedes lo saben. ¿Cuántos países hay que juegan al rugby? 121. 121 países alrededor del mundo.
9 millones de jugadores y jugadoras en todo el mundo. Ustedes saben que cuando el rugby fue declarado abiertamente profesional había 45.000 mujeres jugando a rugby. Hoy hay más de 2 millones. Por eso me gusta aquello de que la verdad de hoy no será obligatoriamente la verdad de mañana. Cambiar nuestras ideas sin modificar nuestros ideales. Cuando yo era chico, las mujeres no era que no podían jugar, no podían opinar de rugby. Y hoy tienen un impulso extraordinario y hay más de 2 millones de mujeres que juegan. Entonces la verdad de hoy no será obligatoriamente la verdad de mañana. Le decía, el rugby se ha propagado por todas partes. 35 países en África juegan al rugby, 121 países alrededor del mundo, más de 9 millones de jugadores y jugadoras. Pero mi pregunta es, ¿de qué serviría que el rugby se propague por todas partes si no mantiene sus elementos distintivos, sus valores, sus tradiciones? Se convertiría posiblemente en un deporte como cualquier otro, ni más ni menos importante que otros tantos en el universo del deporte. Por eso el desafío de ser todos los custodios o guardianes de la filosofía del juego. ¿Cómo? Tomando una actitud que yo llamo activa y participativa, a través de un doble rol, que implica hacer nuestra parte, pero también hacerla cumplir. A mí me gusta aquello de que si alguien quiere algo lo tiene que cuidar. Nosotros queremos a nuestra familia, la cuidamos. Si nosotros queremos al juego, tenemos que tratar de cuidarlo. Tomando esa actitud activa, es decir, arremangándonos. Y alguno me va a decir, bueno, pero hoy el rugby es profesional. ¿Escucharon eso? El rugby es profesional. Yo me desentiendo porque yo soy un simple amateur. Y al que dice eso yo le digo, entre más de 9 millones de jugadores y jugadoras, es decir, el 0,1% de la población juega rugby, uno de cada 1000, entre 9 millones de jugadores y jugadoras, hay 4 o 5 mil jugadores profesionales en 11 ligas alrededor del mundo. Eso te está dando el mensaje. Conservar al juego al margen de la crisis en condiciones saludables depende enteramente de nosotros, ¿sí? En lo que hagamos o dejemos de hacer. Por eso, vuelvo al principio, tomar una actitud activa y participativa, haciendo nuestra parte, pero también haciéndola cumplir. ¿Cómo? Cuando estamos en un estadio, utiliza el láser, tenemos que intervenir activamente. Cuando alguien le grita al referee, cuando alguien pone en tele de juicio lo que dice un referee, tenemos que intervenir activamente, porque si alguien quiere algo lo tiene que cuidar. Y termino. Peco Villegas decía, el rugby es un medio y no un fin en sí mismo, un medio para educarnos, un medio para relacionarnos, un medio para disfrutar el juego. Ha cambiado el escenario, hoy el rugby es profesional, tiene que seguir siendo un medio para tratar de ser un poquito mejores. Hay una linda frase que a mí me gusta. Todos lo conocen a Gustavo Tati Milano, ¿sí? Díganme que sí. Grandísimo jugador de los Pumas allá por la década del 80, ¿no? Tati Milano estaba a cargo del programa de la Guardia de difusión. Él estaba con su camioneta dando vueltas por todos lados y una vez en un encuentro de rugby social patagónico me lo encontré en Viedma. Y él llegaba con su camioneta, llegó y se juntó con los jugadores que había ahí, 40 o 50 jugadores. Le dijo, chicos, vengan. No todos podrán ser los mejores, eso es verdad. No todos van a poder jugar en los Pumas, no todos vamos a poder ser entrenadores de los Pumas. Mi padre fue entrenador de los Pumas, yo no. Él decía, no todos podrán ser los mejores, pero todos, absolutamente todos, podrán ser mejores que antes. Entonces, fíjense, el desafío, la meta, el objetivo es tratar de ser mejor que ayer. Si yo cada día mejoro, si yo cada día lo disfruto, si yo cada día estudio, si yo cada día progreso, si yo cada día soy un poquito mejor que ayer, ya estoy ganando más allá del resultado. Alguien dijo alguna vez que si jugás al rugby, ya ganaste. Muchas gracias. Vamos a ver primero el video y después vamos con las preguntas y le di vuelta. ¿Les parece bien? A ver. No puede. Che, sono su chiavi. Maxi. Este es un club para ser amigos y
Para generar suspenso. Gaby. Maxi. Que este es un club para ser amigos y para hacer partidos, pero no importa los partidos, importa ser amigos. Danzil also. Time out, please. What else will be given out Stay to? there. At least Stay him. there. Turn over ball, red ball. Captain, please. Antonio Panavello's been sought also. The law is quite clear. Maul is formed, held up, unplayable, turn over ball, no issues whatsoever. I don't think we met before, but I'm the referee on this field, not you. Stick to your job and I will do mine. If I hear you shouting for anything again, I'm going to be penalising you. This is not soccer. Is that clear? Back you go and get on it again. High above the chimney top, that's where you find me, oh son. After the Blues recovery last week. You were looking around. You just went straight to ground into the party. Back you go. You know exactly what you're doing. Don't give me the fucking on your back. The dream that you did to, oh why can't well, I see trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know, and I think to myself, what a wonderful world. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dream that you dare to, why, oh why can't I? Ooh.
Perfecto. Muy bien. Bueno. Ese prejuicio de que el rugby, hay muchos prejuicios, ¿no? Pero me gusta abordar el de las mujeres, que cuando yo era chico directamente no jugaban. Ustedes saben que el rugby en Argentina surge en 1873 y debieron pasar más de 100 años para que recién en 1985 las mujeres jugaran por primera vez a rugby en la Argentina. Fíjense, hoy hay más de 6.000 mujeres jugando rugby en la Argentina. Comenzó en 1985, nada. Yo les decía que en 1995, cuando el rugby fue declarado abiertamente profesional después del Mundial de Sudáfrica, había solamente 45.000 mujeres jugando rugby. ¿Sí? ¿Y hoy cuántas hay? 2 millones. La señorita, ya salen, por favor. Aplausos. Vamos con el Beco Villegas. ¿Ustedes saben por qué le dicen Beco? ¿Le dicen Beco? No. Porque el padre lo trataba y le decía vecchio, que es viejo en italiano, porque parecía mucho más grande de lo que era. Él, el Beco, entrenó los Pumas con 29 años y falleció cuando tenía 43 años y siempre pareció mucho más grande de lo que era. Entonces el viejo decía vecchio y se degeneró en Beco. A ver, la pregunta del Beco. Decía, el rugby es un medio y no un fin en sí mismo, decía él. Es un medio para educarnos, para relacionarnos y para qué más. Y para sí, ¿quién dijo disfrutar? Muy bien. Vamos con el último. A ver. Hugo Porta, ¿recuerdan de Hugo Porta? Sí. Grandísimo jugador, jugó hasta los 41 años, extraordinario. Decía algo que a mí me gusta. Para algunos es un medio de vida, pero para todos tiene que ser un modo de vida. ¿Quién dijo modo? Yo. Todos. Entonces, yo estoy a disposición de ustedes. Si no hay más preguntas, nos vamos a lo importante. Sí. Hablaste sobre los 5 escalones del entrenador, Sí. en donde hablas del conocimiento, de que has dado un ejemplo sobre que un buen jugador puede ser un buen entrenador. Pero yo creo que también falta algo muy importante, que es la manera que va a transmitir esos conocimientos. Por supuesto. Porque uno puede ser un muy buen jugador, pero si no sabe transmitir lo que tiene en contra. No, pero perdón, déjame dejarte contestarte lo siguiente. Yo no dije que un buen jugador va a ser un buen entrenador. ¿Puede serlo o no? Pero sí. Creo que la manera de transmitir